de que es posible ser fiel, ser íntegro, ¿no? Ser perseverante aún en medio de tantas cosas que le sucedieron. Por lo menos 3 graves vamos a ver en esta oportunidad. Así que vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán blasfemado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oramos un momento. Señor, gracias te damos por esta tarde. Qué bendición poder compartir tu palabra y todos nosotros, Señor, ser edificados. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, Señor, y yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía. Yo no sé quiénes están del otro lado escuchándome, yo no sé quiénes están del otro lado con alguna necesidad de escuchar este mensaje, con necesidad de Cristo, con necesidad de ser animados, edificados, consolados, fortalecidos. Pero tú, Señor, que conoces la vida de cada uno de nosotros, te pido que uses este mensaje para poder llegar al corazón de quienes tú conoces, Señor, lo necesitan. Gracias, y en tus manos dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 1, verso 1 al 5. La Biblia ya nos muestra, por lo menos en esta parte, la vida de Job, ¿no? Su vida, su testimonio, cómo era él. Pues era un hombre por lo menos con 4 características excelentes. Dice la Biblia que era un hombre perfecto, habla de madurez, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era Job un hombre excelente, excelente esposo, excelente padre, excelente amigo, excelente compañero, es decir, era excelente en todo. Este hombre, junto a su esposa, tenían 7 hijos y 3 hijas, ¿no? 10 hijos en total. Era un hombre muy rico, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados y entre tal vez muchas cosas más, ¿no? Y era el más grande, dice la Biblia, de todos los orientales. Es decir, un hombre muy, muy rico. A pesar de eso, dice la Biblia que Job, cada día, a pesar de sus ocupaciones diversas, cada día él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de sus hijos. ¿Y cuántos hijos tenía? 10 hijos. Es decir, a pesar de sus ocupaciones, a pesar de sus su trabajo y tantas cosas que él necesitaba hacer, se daba el suficiente tiempo para poder estar orando e intercediendo a Dios por sus hijos, porque a pesar de que sus hijos, ojo, ya eran grandes, porque dice que sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno. Entonces, no eran hijos pequeños, eran hijos ya grandes, seguramente con sus familias ya formadas, pero aún así, aunque Job sabía que no tenía la potestad de decirle a sus hijos qué hacer, como padre, siempre él intercedía por la vida de sus hijos, para que Dios tenga misericordia por si acaso ellos hubieran pecado o blasfemado a Dios en sus corazones. Y eso lo hacía todos los días, ¿no? Qué tremenda enseñanza en cuanto a la paternidad de Job. Versículo 6 en adelante dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿no? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás, dice, bueno, de rodear la tierra, ¿no? De andar por ella. ¿Les suena? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, cuando Satanás dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es como un león rugiente.
para destruir, para devorar. Y aquí él está diciendo, yo rodeo la tierra y ando por ella, ¿no? Cual león. Entonces, en esa conversación, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una vez más, Dios repite lo que en el versículo 1 se dice acerca de Job. Era un hombre excelente. Si tuviéramos que ponerle a nivel de un cristiano, era un cristiano, pero de esos buenos cristianos. Un hombre que conocía a Dios, un hombre que tenía temor de Dios, era consciente de que Dios en todo momento lo veía, le observaba. Él consideraba siempre a Dios. Por eso él vivía una vida que en lo posible era para agradar a Dios. Entonces, responde Satanás en el versículo 9 y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí hay algunas cosas muy interesantes. Estos versículos 9, 10 y 11, hasta el 12, todos esos versículos los menciona Satanás. O sea, son las palabras de Satanás. Y es interesante que Satanás le dice a Dios en el versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso quiere decir, ser cristiano es fácil cuando Dios te da todo. Es fácil. Pero a ver, quítale todo lo que tiene. Y a ver, vamos a ver si él no blasfema contra ti, ¿no? Era una forma de persuadir a Dios de que Dios dejara de cuidarle y dejara de proveerle para que Job quede a merced de Satanás. Entonces, miren las afirmaciones de Satanás, qué interesante. Yo prediqué de las afirmaciones de Satanás una vez y bien interesante. Miren lo que dice Satanás, versículo 10. ¿No le ha cercado alrededor a él y a toda su casa y a todo lo que tiene? Ahí está hablando Satanás de protección. Satanás sabe y Satanás es consciente y cree que Dios protege a sus hijos y que Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Esa es la afirmación de Satanás. Y en esta historia, realmente Dios no permitió que Satanás haga algo contra Job, sino hasta este preciso momento. En ese momento es que recién Dios le va a autorizar a Satanás tocarle sus bienes, tocar todo lo que tiene, quitárselo, ¿no? Entonces, versículo 10, viene otra afirmación. Mire, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Dios bendice? Claro que sí, pero Dios no bendice al hermano haragán. Dios no bendice al hermano ocioso. Dios no bendice al hermano flojo. Dios no bendice al hermano que está esperando que la plata le caiga del cielo, simplemente porque está orando. No. Dice Satanás, Dios, tú has aumentado los bienes de Job, pero por el trabajo de sus manos. Entonces Job era un hombre trabajador, era un hombre muy inteligente, muy sabio. Él invertía y ganaba en ovejas, en animales, invertía, ganaba y se hizo un hombre muy rico. ¿Ser rico es malo? No, no es malo. Lo malo es cuando el dinero toma posesión de tu corazón. Sin embargo, Job, dice la Biblia, era un hombre muy rico. ¿Pero por qué era rico? Porque la sabiduría de Dios, él la aplicaba en lo laboral, en las finanzas y todo. Porque era un buen administrador. Porque era un hombre que entendía que todo esto tiene que fluir, tiene que ser bien hecho. La sabiduría de Dios, el trabajo de sus manos. Job no era un hombre ocioso, era un hombre trabajador y evidentemente, como resultado de su trabajo, de su inteligencia, de su sabiduría, que por supuesto Dios le da, Dios bendecía y añadía grandemente bienes y riquezas a Job. ¿Quién reconoce eso? Satanás. Porque Satanás es el que mira,
Y Satanás veía, y Satanás dice, al trabajo de sus manos tú has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Entonces, no es falso lo que Satanás está diciendo, es cierto. Dios bendijo mucho a Job, pero porque Job era un hombre muy, muy trabajador. Ahora, viene el versículo 11, y viene ahí la prueba, ¿no? La persuasión. Mira lo que dice el 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, Dios le autoriza a Satanás tocar solamente los bienes, es decir, quitárselos, pero no tocar a Job, no tocar su vida, no tocar su cuerpo, no tocarlo nada a él, solo lo que tiene. Entonces, esto evidentemente es una prueba de Dios, no era un castigo de Dios. Y a veces, como cristianos, necesitamos discernir entre lo que es castigo de Dios y lo que es prueba de Dios. Un profesor de seminario hace años, él decía, en una definición muy sencilla, decía él, cuando yo soy un hijo de Dios, estoy haciendo bien y algunas cosas vienen como problemas, dificultades, tribulaciones, pérdida de bienes y todo, lo que Dios está haciendo es probar mi corazón. Pero si yo soy un cristiano y yo estoy apartado de Dios, estoy haciendo cosas que no debo, estoy viviendo una vida en rebeldía, desobediencia, y después todo ve mal, entonces tómalo como una consecuencia de lo malo que estás haciendo. Es un castigo. Entonces, fuera de esos ejemplos, hay más detalles que nosotros necesitamos conocer para discernir cuándo es que Dios me está probando y cuándo es que Dios me está castigando, porque son dos cosas distintas. Y uno tiene que ser muy honesto al emitir un juicio respecto a eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta siempre decir, ay, es que Dios me está probando, Dios me está probando. Y cuando yo digo eso, quiero decir que yo estoy bien, yo no he hecho nada malo, yo soy obediente, yo soy un buen cristiano, por lo tanto a mí Dios no me castiga, a mí Dios me está probando, porque es muy feo decir Dios me está castigando, porque es reconocer que hemos vivido en desobediencia, es reconocer que no estamos haciendo bien y no nos gusta reconocer eso. Entonces, Dios le autoriza a Satanás. Vea que Satanás no puede hacer nada contra los hijos de Dios a menos que Dios no se lo autorice, ¿no? Entonces, Satanás sale y dice la Biblia, versículo 13, que suceden algunas cosas, ¿no? Vamos desde el versículo 13, dice que los hijos estaban bebiendo vino en casa de su hermano, vino un mensajero, 14, dice, estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, vinieron los sabeos, tomaron, mataron criados a filo de espada, escapé yo para dar la noticia. Primera mala noticia. Versículo 16, segunda noticia, dice, estaban hablando todavía cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores, consumió todo, solo escapé yo para darte la noticia. Después, versículo 17, estaba hablando, vino otro, dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. 3 malas noticias y todas relacionadas a sus animales, sus criados, sus bienes, ¿no? Versículo 18, entre tanto que este hablaba, vino otro, la 4ª mala noticia. Y dice, tus hijos, tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Vino un gran viento del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. 4 malas noticias, seguiditas, una después de otra, seguramente el mismo día. Ese mismo día, hermanos, amigos, Job perdió todas sus riquezas. Todo lo que tenía lo perdió. Animales, bienes, todo. Y no solo animales, bienes, sino sus propios hijos, que eran de él y de su esposa. Sus 10 hijos murieron. Todo el mismo día. Esa es una de las peores tragedias que le puede venir a un ser humano. Perder todo lo que tienes, incluso la vida de tus hijos. Ustedes se acuerdan, aquí en Ecuador, nosotros pasamos hace algunos años el terremoto de Pedernales.
Yo me acuerdo que estaba en playas y cuando llegué a Guayaquil de noche, nos enteramos después por las noticias al día siguiente, porque se fue la luz y al día siguiente recién se vio la magnitud de todo lo que había sucedido en Manta, Puerto Viejo, sobre todo Pedernales, que eso era como que hubiera habido una guerra y todo había sido destruido. Y escuchamos historias muy tristes de personas que perdieron todo. Gente que tenía invertido su dinero en hoteles, en negocios, en edificios, en tantas cosas. Y no solo que perdieron sus bienes, sus dineros, sus inversiones, ¿no? Sus negocios, sino que perdieron sus familias. Hombres perdieron a su esposa, a sus hijos, mujeres perdieron a sus hijos, su esposo. En otros casos toda la familia murió, en otros casos padres perdieron a sus hijos, los hijos perdieron a sus padres. Es decir, fueron días pero tremendamente tristes para toda la nación. Y no se diga para los que estuvieron cerca sufriendo toda esa situación. Es muy complicado. Pero ¿cómo reaccionó Job? Versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito alguno es la idea de que Dios se equivocó. Dios nunca recibió de Job alguna crítica por haberse equivocado. En ningún momento. Que Job no lo entendiera era otra cosa. Job no entendía por qué todo eso le pasaba. Pero en ningún momento él se enojó, se airó, pecó contra Dios. Nunca. Pero obviamente como ser humano no entendía. Y dice: no, ¿por qué? Y tantas cosas. Y imagínense, pasar todo lo que pasó Job era tremendamente difícil. Sin embargo, la madurez de Job se demuestra en que él reconoce que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es decir, yo vine a este mundo sin nada y sin nada me voy a ir. Job tenía muy claro lo siguiente: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo eso Job no pecó. Tremendo el testimonio de este hombre. Maravilloso la respuesta de este hombre. Y nunca pecó con sus labios. Nunca le echó la culpa a Dios. Dios, tú te equivocaste. Dios, ¿por qué eres así? ¿Cómo somos nosotros cuando perdemos cosas? No estoy diciendo que Dios siempre va a hacer esto con nosotros. Pero yo creo que sí. Dios en algunos casos permite ciertas situaciones en nuestras vidas como creyentes que somos, porque es una manera de ver qué es lo que realmente ahí está en el corazón del hombre, porque de otra manera solamente lo podemos expresar en palabras, y lo que son las palabras, la verdad es que cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo amo a Dios, levanto mis manos, canto, lloro. Yo puedo hacer un montón de cosas y decir de boca para afuera: amo a Dios, como la Biblia dice, no, este pueblo de labios me honra. De labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Entonces, ¿cuál es una de las formas muy eficaces de poder probar qué es lo que hay en nuestro corazón? Son justamente las pruebas que Dios permite en nuestras vidas para revelar qué es lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, eso era lo que está sucediendo con Job. Y Job, difícil, pero él va a pasar la prueba. Después que pasó toda esa situación del capítulo 1, viene el capítulo 2 y todavía no se ha terminado la historia. Todavía sigue. Porque todavía hay cosas que le van a pasar a Job, y eso es lo tremendo. Capítulo 2, sígame por favor. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová.
Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y mire lo que dice, que todavía retiene su integridad. Es decir, Job perdió todos sus bienes. Job perdió a todos sus hijos. Sin embargo, mantuvo su integridad. Integridad quiere decir completo. Quiere decir un cristiano íntegro cuando todos te ven y cuando nadie te ve. Que lo que eres en casa, lo eres fuera también. No es que tienes un doble cristianismo, ¿no? O una doble vida, sino que eres completo. Eso es integridad. Entonces, ¿quién incitó a Dios? Versículo 3 al final dice, tú me incitaste para que yo lo arruinara sin causa. Entonces, versículo 4, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Versículo 7, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces dice, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. No solamente Job pierde todos sus bienes y a sus hijos. Viene una segunda situación y ahora es con un asunto muy personal, su cuerpo. Viene Satanás y otra vez tiene una conversación con Dios y Dios le dice, ¿y de dónde vienes? Otra vez de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo que no hay otro como él? Mira, Satanás, mira, él aún mantiene su integridad. Aún cuando tú me incitaste de que lo arruinara sin causa, le quité todo, lo dejé sin nada, lo arruiné materialmente sin ninguna razón. Pero ¿qué vio Dios? El corazón de Job. Entonces Satanás, como no le salió la primera, ahora va a intentar la segunda. ¿Y cuál es la segunda? Apelar a esa enfermedad. Y la Biblia dice que era una sarna maligna. Algunos estudiosos, teólogos a fondo, comienzan a investigar y dicen que esta sarna maligna pudo haber sido una enfermedad de aquella época llamada elefantiasis. Quiere decir piel de elefante, en el que la piel comienza a tener algo muy parecido a la lepra, ¿no? Que es que se pudre la carne, que se cuartea, cual heridas, se seca la piel y se va cuarteando, abre heridas, se infecta, ¿no? Viene el pus y tú te rascas y no hayas calma y te rascas. Imagínese eso desde la punta de la cabeza hasta los pies. Todo el cuerpo estaba así. Satanás tocó a Job con una de las peores enfermedades, una sarna maligna, dice la Biblia. No solo una sarna, una sarna maligna. Y Job se sentaba y tomaba un tiesto y se rascaba con él y todo. Imagínese estar así por días, por semanas, por meses. Eso fue la segunda cosa. Difícil todo lo que tenía que pasar este hombre. Difícil. Su cuerpo. Ahora viene otra vez el detalle. ¿Quién le autorizó a Satanás tocar el cuerpo de Job? En este caso, Dios se lo permite. Satanás no lo hubiera hecho por decisión propia. Necesita la autorización de Dios para que esto pueda suceder. Entonces Dios lo autoriza y Satanás viene y toca, envía una sarna maligna a Job. De ahí viene algo, ya voy a explicar al final las tres cosas, ¿no? En medio de las cuales Job se mantuvo fiel. Pero yo sé que usted escuchando, medio que ya les está agarrando, ¿no? Porque ya mencionamos dos, ¿no? No tan claro, pero ya lo voy a explicar un poco más claro al final. Versículo 9, dice: Entonces Job dijo a su mujer:
¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínese la mujer diciéndole eso a Job, muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Fatua quiere decir necio. Has hablado. ¿Qué dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Otra vez la Biblia recalca que nunca pecó Job con sus labios. Y además, Job reconoce que de Dios vamos a recibir el bien y muchas veces el mal, porque Dios lo permite para probar nuestros corazones, ¿no? Nuestra mente. Si estamos del lado de Dios, ¿es de boca para afuera o es sinceramente por amor a Dios? Es sinceramente por amor a la obra de Dios. No es solamente por interés, no es solamente de boca para afuera, sino que es algo real. Ahora, viendo esa historia, ¿no? Brevemente, en 30 minutos hemos tratado de hacer un vistazo, estos 2 primeros capítulos, parte del capítulo 2. Hay 3 cosas que le suceden a Job para que él pudiera, mantener su integridad. Mantuvo su integridad a pesar de 3 cosas que vemos aquí le sucedieron. Esas cosas, hermanos, nos pueden suceder a nosotros. Pero gracias a Dios por el ejemplo de Job, porque él nos demuestra que un ser humano común y corriente puede en el Señor tener las fuerzas para superar todas las pruebas, todas las aflicciones que vienen a nuestra vida. Dios nos da las fuerzas, su palabra nos fortalece, su Espíritu Santo nos da la fuerza. La iglesia que congregamos es una familia en Cristo que está unida y entiende que hay un versículo que dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es que la iglesia es una familia y no podemos estar destruyéndonos unos a otros, sino más bien amándonos unos a otros. Entonces, Job se mantuvo fiel, fue íntegro, a pesar de, número 1, escúchame bien por favor, a pesar de la pérdida material. Lo primero que vimos en el capítulo 1 fue todo el asunto de la pérdida material. Job perdió todo, hermanos. Literalmente perdió todo lo que tenía. Pero Dios le restituye todo y le da mucho más de lo que él tenía. Al final, en el capítulo 42 se describe eso, cómo Dios bendice mucho más a Job y le devuelve, no es que resucitan sus hijos, pero tuvo más hijos, en total 10 hijos más. Y dice la Biblia que seguía siendo el hombre más grande, y sus hijas, las 3, eran las más hermosas en esa época. A pesar de la pérdida material, Job se mantuvo fiel. Ahora, la pregunta para usted es, ¿qué ha perdido de material que le ha hecho a ver a usted o entender que no es lo más importante? Yo sé que necesitamos trabajar, yo sé que necesitamos las finanzas, ¿no?, para poder pagar ciertos gastos, y el trabajo es honorable y necesario porque nos permite vivir con tranquilidad. Pero, ¿qué pasaría si un día perdiéramos? ¿Qué pasaría si un día perdiéramos nuestros bienes, el negocio? Pastor, me están robando, pastor, me están extorsionando, pastor, me están vacunando, es más, hasta ya me secuestraron alguna vez y yo no sé, pastor, ¿qué es lo que Dios quiere? Hemos perdido tantas cosas, el negocio no produce como antes, han bajado los ingresos. Perfecto. Si tú estás bien con Dios, si tú tienes una relación buena y estrecha con Dios, toma eso como una prueba de parte de Dios, porque Dios quiere ver qué es lo que realmente hay en tu corazón. ¿Amas a Dios porque te iba bien en los negocios? ¿O amas a Dios independientemente de que te iba bien o no? Que Dios quiere ver eso. Y hay situaciones, hermanos,
porque Dios va a provocar y va a permitir, y Satanás viene a ser ese instrumento en sus manos para que Dios vea qué es lo que hay en el corazón de sus hijos. Un incrédulo es posible que no lo entienda, pero un creyente, alguien que lee la Biblia, alguien que congrega una iglesia, alguien que está seguro que si muere hoy se va al cielo, porque ha creído en Jesús, ha confiado en Jesús como su Salvador personal, va a entender claramente que Dios prueba a sus hijos y que hay situaciones que Dios permite. Entre eso, primero estamos hablando de la pérdida material. Ay, pastor, mi negocio. Pastor, me robaron el carro. Pastor, me robaron el celular. Se metieron a la casa, se llevaron, me estafaron. Muy aparte de que por malas decisiones a veces nosotros mismos nos metemos en problemas, hay situaciones en las que nosotros no tenemos culpa, pero las cosas se dan y uno dice, pero ¿por qué? No entiendo. Es ahí donde tú tienes que examinar tu corazón y decir, ok, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo conocí a una hermana, ella tiene un negocio y la extorsionaron. Me acuerdo cuando ella me comentó, pastor, tuve que pagar $1,000 a estos extorsionadores. La segunda vez, otra vez vinieron, pero ella ya no les quiso dar más. Pero cuando ella les dio este dinero, esta hermana continuó trabajando, continuó dando sus diezmos, sus ofrendas, y fielmente, a pesar de todo eso, daba su ofrenda misionera para los misioneros que están comenzando nuevas iglesias en ciudades donde no hay iglesias. Ella siempre fiel colaborando, confiando de que Dios tendría control de las cosas. Y hermanos, meses después atraparon a estos extorsionadores, se los llevaron. Al final la hermana continuó trabajando, pagó su deuda y Dios le ha bendecido. Ella nunca dijo, ay, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Yo no entiendo, yo siempre voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago bien, yo leo mi Biblia, yo soy buena gente, yo no sé por qué Dios hace esto. Voy a cerrar el negocio, entonces ya no quiero nada. No, ella persistió. Y Dios hoy en día le ha bendecido mucho. Yo veo más bendición espiritual que material, pero materialmente también Dios le ha bendecido. Y hasta el día de hoy ella sigue fielmente dando a la obra de Dios. Ese es un ejemplo de los muchos ejemplos. Es más, de repente tenemos aquí, al otro lado del micrófono, algunos de ustedes que me escuchan, de repente usted dice, sí, pastor, a mí me pasó igual. Nosotros perdimos aquí y allá, pero nos mantuvimos fieles ahí, íntegros con el Señor, no le dimos la espalda. Y en medio de la prueba ahí nos hemos aferrado al Señor. Bueno, eso es lo que Dios quiere ver en nuestros corazones. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar. No es que, desde que vengo a la iglesia todo me va mal, entonces me voy. No. Escucha la palabra de Dios, congrega, aprende, edifícate por medio de su palabra. Dios nos va a probar muchas veces, quitándonos cosas materiales. Entonces, he ahí la respuesta de tu corazón. ¿Estás aferrado a lo material o estás aferrado a Dios? Bueno, la pérdida de lo material, va a revelar lo que hay en tu corazón. Y no solamente la pérdida de lo material, ya hemos visto la primera, vamos a la segunda que el tiempo nos gana. La segunda, capítulo 2 en adelante, una vez más, Dios tiene una conversación y ahí vimos la segunda, el problema del cuerpo. Dios permite a Satanás que Satanás toque su cuerpo y produce una sarna maligna que le dije posiblemente llamado elefantiasis, antiguamente elefantiasis. Y qué desesperante para una persona. Yo recuerdo, hermanos, y obviamente esto no es comparable ni siquiera en lo más mínimo, pero yo recuerdo mucho cuando tuve varicela. Posiblemente tenía 11 años, 10 años, 11 años, pero me acuerdo tan bien porque fue uno de los peores 7 días que tuve en mi vida. Acostado, con fiebre, con dolor, un picazón increíble de todo el cuerpo que tú te quieres rascar porque es lo único que te alivia.
pero mientras más te rascas, te infectas, te produce pus, infección y hay que curar eso. Qué terrible, hermanos. Yo me acuerdo de eso. Y los que han tenido varicela, viruela, sarampión tal vez alguna vez, antiguamente era un poco más común que ahora, entenderán de lo que hablo. Imagínense a Job, una sarna maligna desde la cabeza hasta la punta de los pies, y estar con esa desesperación de rascarte y rascarte. Cuando tú lees toda la Biblia, el libro de Job, Job en diferentes pasajes de la Biblia describe la condición de su enfermedad. Él describe muchas cosas y es increíble. Cuando tú enumeras todas las cosas, hubiera querido tener aquí una lista. Yo tengo en la casa una lista de todos los versículos donde se dan detalles acerca de la condición física de Job. Y hermanos, es terrible. Uno lo ve y dice, pobre hombre. Hubiera sido la muerte mucho más fácil. La verdad que sí. No fue una fiebre nada más de 40, así, ay, pobrecito. No. Fue una de las peores enfermedades que le puede suceder a un hombre. Y eso fue lo que Satanás produjo en Job con permiso de Dios. ¿Para qué? Para justamente probar una vez más su corazón. Para ver qué es lo que había en tu corazón. Ese versículo, usted anótelo por favor, lo va a ver en el libro de Génesis capítulo 22, cuando Dios prueba a Abraham y le dice, dame a tu hijo, a tu único. Es la misma historia, solamente que Isaac, su hijo, no muere. Pero Dios ve que Abraham estaba hasta el último dispuesto a degollar a su hijo. Y el ángel le dice, detente, ya sé que temes a Dios. Ya sé que amas a Dios sobre todas las cosas. Tremenda prueba que pasó Abraham. Imagínate, tú mismo matar a tu hijo. Tú mismo degollar a tu hijo. Eso es, no se puede imaginar. Terrible. Y no a un hijo que odias, no. A un hijo que amas con todo tu corazón. Esa escena, hermanos, es trágica. Pero Abraham pasa la prueba. Y hay otro versículo que también sustenta este punto, lo puede buscar, anótelo por favor, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 3. Dios lleva al pueblo de Israel 40 años por el desierto, y entre las cosas que dice, ¿para qué? Dice ahí, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos de Dios, si habías de seguir o no a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería ver? El corazón. Y Job, cuando ya tiene esta enfermedad, él se va a mantener íntegro, a pesar de todo. Al final de la historia, Dios mismo lo sana. Dios mismo lo sana. Y le devuelve el doble de sus bienes, y le da a sus hijos otra vez, y la esposa vuelve con él. Tremenda prueba que pasó este hombre. Pero ¿cuál fue la segunda? Fidelidad de Job, es el tema otra vez. Fidelidad de Job. Job fue fiel, fue íntegro a pesar de la pérdida material. Número 2, a pesar de la enfermedad física. ¿Qué enfermedad física usted está pasando ahora? Estas últimas generaciones han sido de altas enfermedades. Pero escúcheme, por favor. Seamos conscientes. No todas las enfermedades son permitidas por Dios. No todas. Yo no soy un nutricionista, menos soy un doctor. Pero me he informado lo necesario para entender y saber que nosotros, como seres humanos, como incrédulos y como cristianos, hermanos, nos alimentamos muy mal muchas veces. Y nosotros, o muchas, mejor dicho, muchas de nuestras enfermedades, muchos de nuestros problemas de salud, no son ni siquiera por el toque de Satanás, por decirlo así, y ni siquiera son porque Dios se lo permitió a Satanás. No, son por nuestras propias decisiones. Yo conocí un pastor. Ese pastor durante años, se tomaba de 2 a 3 litros de cola durante 10 años por lo menos que yo estuve con él trabajando, hace años.
todos los días, hermano, todos los benditos días, por lo menos de 2 a 3 litros de cola, él se tomaba al día durante 10 años. ¿Cómo lo sé? Porque yo era su asistente y yo acompañaba a la esposa y a los hijos como uno de los, pero prácticamente era el chofer, y yo llevaba a la familia a hacer compras, y una de las cosas que yo veía eran pacas y pacas y pacas de cola que solamente eran para el papá. Y un día me sale con la noticia de que tengo diabetes. Y a mí la verdad no me sorprendió, porque el hombre nunca se cuidó su salud. Ahora recién se cuida. Y la verdad que se cuida muy bien. Muy bien. Pero arrastra este problema. Entre algunos seguramente, pero los ha sabido tratar a tiempo. Nosotros tenemos algunas enfermedades y no podemos decirle, ay Dios, ¿por qué me das esta enfermedad? Yo me imagino a Dios diciendo, desde el cielo digo, pero yo no te mandé nada. El diablo ni siquiera te tocó. Él anda ocupado en otras cosas. Ahí el que solito se enfermó eres tú. Y la verdad es esa, que yo creo que nosotros mismos, en la forma como nos alimentamos, hemos adquirido algunas enfermedades. Otra cosa es la intervención de Dios, la intervención de Satanás bajo el permiso de Dios para provocar ciertas enfermedades que al final milagrosamente son sanadas por Dios mismo. Ahora, yo creo que Dios hace milagros, sí creo eso. Yo creo que Dios sana gente hoy en día milagrosamente, sí lo creo. Lo que no creo son los milagreros. Lo que no creo son los pastores charlatanes. Lo que no creo es en esos pastores falsos que promueven sanidades en campañas, supuestamente con un poder sobrenatural para sanar gente de todo tipo de enfermedades, pero qué interesante es que nunca van a hospitales, nunca van realmente a ayudar a la gente que necesita. Siempre es a cambio de una ofrenda o de un dinero. Y es más, lo que me parece más interesante, y para mí fue la prueba de que todos estos son charlatanes, y cuidado con escucharlos a ellos, es que en la pandemia algunos de ellos se murieron. Y en la pandemia ninguno de ellos pudo hacer nada contra la pandemia. Ninguno. Entonces tengamos cuidado. Ahora, la segunda cosa es que Job fue fiel en medio de la enfermedad. ¿Hay enfermedad? Ahora, no le estoy hablando, hermanos, una fiebre de 40 grados, que en unos días se le va. No le estoy hablando de una gripe de 7 días. No. Le estoy hablando de enfermedades que realmente son graves, que tú dices, ¿por qué tengo esto? Y como Pablo dice, puede ser ese aguijón, ¿no?, que Dios pone en nuestras vidas para que no nos enorgullezcamos, ¿no? Y en algunos casos son pruebas de parte de Dios para ver cómo nosotros reaccionamos ante esa situación. Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera y última, Job mantuvo su fidelidad y mantuvo su integridad en medio de la oposición de su esposa o de su familia. La esposa le dice a Job, Job, Dios nos ha quitado 10 hijos. Nuestros 10 hijos se han muerto. Maldice a Dios. Escuche, maldice a Dios y muérete. Esas fueron las palabras de la esposa. Casi siempre escucho que cuando se predica de este capítulo, se le ataca mucho a la mujer y no a Job. Muy raro es escuchar que no se le ataque a la mujer de Job en este capítulo. Yo le confieso, al principio pensé que la mujer era, la mujer, qué necia, qué insensata, ¿cómo va a responder así la mujer? ¿Cómo la mujer va a ser así? ¿Cómo la mujer va a ser asá? Esa mujer no es espiritual, mujer necia, fatua y lo que sea, ¿no? Pero cuando me casé y cuando ya fui padre ahora de mis 3 hijos, eso cambió. Y me pongo en los zapatos de la mujer y digo, a ver, Dios
nos quitó todos los bienes, nos quitó todo lo que teníamos. No solamente nos quitó todo lo que teníamos, me quitó a mis 10 hijos. Te estoy hablando como la mujer de Job. Me quitó a mis 10 hijos, que yo los parí. Dios me los dio, es verdad, pero yo los traje a este mundo. Y me quitó a mis 10 hijos. Y ahora tengo que ver a mi esposo sarnoso, con una sarna maligna, sufriendo. Yo ni lo puedo ver porque me da asco. No lo puedo tener en casa. Job había sido echado de su casa. Él vivía afuera en el campo, como un animal. Entonces la mujer tiene que presenciar todo eso. Obviamente, es la respuesta de cualquier mujer. A veces somos muy duros con la mujer, pero cuando te pones en el zapato de una mujer que ha sido creada emocionalmente por el mismo Dios, eso nos lleva a pensar de que no debiéramos ser tan duros. Yo creo personalmente, hermanos, que Job fue muy duro con su esposa. Fue muy duro con su esposa. Yo creo que él debió comprender que su esposa no siente como un hombre. Una mujer no siente como un hombre. Somos dos personas muy diferentes. Somos seres muy diferentes. La mujer es más emocional, el hombre es más racional. Eso ya ustedes y yo lo sabemos. Entonces yo creo que la reacción de la esposa es la reacción de una mujer que ha soportado tanto pero que ya no pudo más. Y que necesitaba, obviamente, amor, comprensión, ánimo. Y Job tal vez no era la persona para eso, porque él mismo estaba sufriendo mucho. Por eso que en sus palabras dice, recibiremos del bien y no el mal, no lo recibiremos. Job no pecó contra Dios, claro que no. Pero le dice a su mujer, fatua, mujer necia, como las mujeres necias has hablado. Entonces obviamente Job no estaba feliz como para hablar bonito a su esposa. Ay, mi amorcito, no, tranquila nomás. Con todo ese problema en el cuerpo, con todo lo que ha perdido, obviamente las emociones, la actitud, el comportamiento, el temperamento, era algo muy difícil. Tenemos que ponernos en el pellejo de Job y de su esposa. Pero muy aparte de las cosas que la esposa le dijo, que fue una oposición, obviamente, Job se mantuvo fiel. Job no le dice a la mujer, oye, verdad, tienes razón, ¿no? Ese Dios, yo por gusto también me voy a la iglesia, por gusto leo mi Biblia, ya estoy cansado de ese Dios, ¿cómo me va a hacer esto? Mira, yo soy así, ¿verdad? No. Felizmente en esa parte Job no escuchó a su esposa. Y se mantuvo fiel. Y entendió Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y aún en medio de todo eso nunca pecó. Aún contra su esposa se le fue contra él. Tu fidelidad a Dios. Cuando tu familia se te burla, tus padres, tus hermanos, vecinos, amigos, primos, quienes sean. Cuando ellos se burlan de ti, se mofan de ti. ¿Cómo está tu fidelidad con Dios? Cuando los amigos de la universidad, que la mayoría pueden terminar saliendo ateos, agnósticos, se burlan de tu fe, ¿cómo va tu fidelidad con Dios? ¿Te asustas? ¿Te sientes poco? ¿Te sientes nada siendo un cristiano en medio de lobos? ¿O te mantienes fielmente, peleando, siendo fiel a Dios íntegro donde tú estés? En medio de la oposición de quien sea. Porque un cristiano que se para sobre la Biblia y defiende la palabra de Dios va a tener harta oposición. De eso van a estar muy seguros. Eso es inevitable. Así que mis queridos amigos y hermanos, el tiempo nos ha ganado. Vamos a terminar aquí. Después de unos anuncios voy a tener un par de minutos para decir algo. Así que gracias por compartir conmigo este estudio. Espero que les haya ayudado. Espero que les haya ayudado, realmente sea de bendición para todos ustedes. Comparte, anima a otros, usa lo que yo te di. Si tú puedes sacar algunas cosas más, mucho mejor. Así que vamos a terminar aquí la enseñanza y después unos saludos y con eso estamos despedidos. Sí, gracias hermanos.